Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Voy a tener muchos agradecimientos hoy a la noche. Pero voy a empezar por contarles quiénes son los participantes de esta charla hoy. Está Verónica Torres, que es directora de Memoria Abierta. Ulises de la Orde, que es cineasta, un gran cineasta. Y Martín Simblimababu, que es directora de los archivos audiovisuales de la justicia de los archivos nacionales de Francia. Les invito a leer con más detalle la página web de la Alianza, donde hay una biografía detallada de cada uno y de todo su recorrido. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que se pueden hacer con los archivos de la justicia, y estos especialistas nos van a ayudar a reflexionar sobre ese tema. Pero antes de empezar, quería agradecer el Instituto Francés que acompaña este proyecto desde hace ya más de 2 años, porque esto es la segunda vez que se presenta en la Alianza Francesa un ciclo sobre este tema. Agradecer al Sitio Franco-Argentino, agradecer a la Embajada de Francia y agradecer a Memoria Abierta, a Ulises, Martín. Y bueno, vamos a empezar mostrándole unos extractos del documental Ulises, que se llama El Juicio, que los invito mucho a verlo, y de unos archivos audiovisuales de la justicia que eligió Martín para mostrarnos hoy del primer juicio filmado en Francia. Bueno, muchas gracias. Bueno, arranco con qué decís. Bueno, tremendos los lejísimos, la verdad. Por ahí, cambiando un poquito el orden que habíamos pensado y en función del impacto que generan ver los testimonios, lo primero que les preguntaría a Martín y a Ulises es por qué eligieron cada uno los testimonios que vimos. Martín, ¿quieres empezar? Sí. Oui. Plutôt toi, tu vas prendre le micro, parce que tu vas traduire. Si, désolé, si. D'accord, bon, on verra. Ah, bah, on peut-être. Oui. Je vais commencer à parler en français et Monica va traduire ensuite, pour ceux qui ne comprennent pas. Je m'en excuse d'ailleurs, mais mon espagnol est très très mauvais, donc je préfère pas vous l'infliger. Donc en fait, quand on a réfléchi... Ah, pardon. C'est le contraire. Okay. Quand on a commencé à réfléchir à cette soirée, on s'est dit voilà, qu'on en avait choisi 2 thématiques, selon les 2 extraits, les 2 séries d'extraits que vous allez voir, donc une, vous venez de voir. Donc pourquoi ce témoignage? D'abord, c'est dire que c'est le procès de Klaus Barbie, qui est donc le premier procès de crime contre l'humanité qui a été jugé en France, et c'est aussi le premier procès filmé au titre des archives audiovisuelles de la justice. Bueno, Martín dice que eligió ese, que hay que saber que el juicio a Barbie fue el primer juicio de lesa humanidad en Francia y el primer juicio filmado también en Francia. Et donc c'est un procès qui commence le 10 mai 1987. On est à un moment très particulier du procès, quand on a ce témoignage de Julie Franceschini qui a lieu le 5 juin. Il faut savoir que lors de ce procès, Klaus Barbie finalement n'est présent que les 2 premiers jours. Es un juicio que empieza el 10 de mayo de 1987 y el testimonio que vimos es de junio de 1987. Y hay que saber que Barbie estuvo presente solo los 2 primeros días. Si. Et donc, en droit français, un accusé a le droit de ne pas être présent à son propre procès. Mais le président de l'audience peut contraindre l'accusé à venir. Donc là, on est dans cette situation.
En derecho francés, el acusado tiene derecho a no estar presente del juicio, pero el presidente del tribunal también tiene derecho a pedirle que venga a una audiencia, que fue el caso esta vez. Et comme on le voit à la fin, Julie Franceschini n'a jamais été confrontée physiquement pendant la phase de l'instruction à ce procès, à cet accusé. Que como podemos ver en el extracto, esa testigo nunca había sido confrontada con el acusado hasta ese momento en toda la instrucción del juicio. Et donc c'est pour ça que Klaus Barbie est présent, pour que Julie Franceschini puisse l'identifier de visu. El objetivo es que la testigo pueda justamente identificar, hacer un reconocimiento del acusado en la audiencia. Et j'ai choisi ce témoignage pas seulement pour cette raison, mais aussi parce qu'il permet de montrer de façon assez représentative comment ce procès a été filmé. Eligió ese testimonio no solamente por ese motivo, pero también porque permite mostrar cómo fue filmado este juicio. C'est-à-dire que donc les archives audiovisuelles doivent être filmées avec une caméra fixe et avec une économie de plan afin de ne pas créer un récit sur le procès. Que los juicios tienen que ser filmados con una cámara fija y con menos planos posible para no crear un relato sobre el juicio. Mais c'est le premier procès. Et entre la théorie et la réalité, il y a eu effectivement quand même une grande liberté qu'a prise la personne donc, qui pilotait tout l'enregistrement. Pero bueno, entre la teoría y la realidad hay una diferencia y la persona que que hizo ese primer registro tomó ciertas libertades. Donc on voit par exemple qu'il y a des gros plans sur Julie Franceschini alors qu'en principe il n'y a pas de gros plans sur le témoin. Il y a ces incrustations que vous avez vues au début, il n'y a que la témoin qui est visible et puis rapidement sur la droite vous avez une incrustation qui arrive de Klaus Barbie qui ensuite ne bouge pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été fait en direct parce que ce sont des enregistrements qui utilisent un procédé de tourner-monter qui est propre à ce que l'on fait en régie de télévision. Normalmente no hay un primer plano sobre un testigo, pero en este caso vemos que hay primer plano sobre el testigo y también hay una incrustación del acusado en la pantalla, que es algo que se hace más en la técnica de televisión. Et donc par ce procédé, on peut voir voilà, les réactions ou absence de réaction de Klaus Barbie pendant le témoignage accablant de Julie Franceschini. Et donc, ce qui est aussi intéressant de dire par rapport à ce choix, c'est que le procédé utilisé par ce réalisateur est unique. Dans tous les autres enregistrements qui ont été faits sur des procès, l'image est il y a beaucoup moins d'effets, hein, ce qui doit être en principe, ce qui est attendu de ces types d'enregistrements, et c'est une image beaucoup plus lisse, avec beaucoup moins d'éléments contextuels. Et je rajouterai peut-être un dernier point après, je te laisse traduire. Ouais. Y bueno, justamente se puede ver que el acusado Barbie en ese momento no tiene ninguna reacción y es lo que quisieron mostrar con esta imagen y es algo único. En los juicios que siguieron después no volvió a pasar eso. Son planos mucho más limpios, sin esos efectos. Donc, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que ça montre bien la différence avec la façon dont le procédé Junte a été filmé. On voit que en France, et ça c'est un principe, c'est-à-dire que les témoins sont filmés de face. Il y a, voilà, ça, à partir comme j'aurai certainement l'occasion d'en parler, mais il y a un système de protection d'image. Donc en fait, on n'a pas besoin de cacher le témoin, donc le témoin est filmé de face. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que dans le procès des Juntes, finalement, les plans sont beaucoup plus serrés sur les différentes personnes
qui prennent la parole. Donc voilà, je trouve ça intéressant comme première introduction a ces images. Y también eligió eso porque a diferencia del juicio a las juntas, se puede ver la testigo de frente y además los planos son mucho más acotados. En el juicio a la junta puede ver que los planos son mucho más acotados que en este juicio, que se ven planos muy grandes, y eso, que por eso también eligió ver como la diferencia entre estos extractos. Bueno, buenas noches o buenas tardes. Creo que lo primero que surge muy interesante de lo que acabamos de ver son dos juicios que en ambos casos son iniciáticos y por primera vez filmados. El juicio a las juntas y el juicio a Klaus Barbie son dos juicios que por primera vez se filman. En el caso de la Argentina, nadie sabía cómo filmar un juicio. Y las cámaras las pusieron los jueces, donde había lugar. No están de espalda los testigos porque no había lugar para poner una cámara de frente. No se sabía cómo filmar un juicio. No sé, ¿puedes decirme dónde paró para ver? Que Martín entiende el castellano. Y todo el mundo dice, perfecto, bueno, voy. Entonces, el juicio a las juntas está filmado al 100%, está todo filmado. Fueron 90 jornadas, algunas jornadas extenuantes que se tiraban hasta las 4 o 5 de la mañana, y nosotros a la hora de hacer la película vimos las 530 horas, las planillamos, las catalogamos, que fue un trabajo muy arduo y extenso, y yo llegué a la conclusión de que los camarógrafos que mandaban desde el Canal 7, que era y sigue siendo una televisora pública, iban con algún tipo de castigo, porque no había ninguna intención de hacer las cosas bien, con excepciones, ¿no? Nunca supe quiénes eran, tengo alguna referencia, pero no tuve trato con esos camarógrafos, y estaba la cosa medio librada al azar, medio que filmaban lo que querían. Había días enteros, de hecho, en la película dejamos un plano expresamente cuando las cámaras están puestas una a un lado y otra al otro lado de la sala, y en un momento que la cámara de este lado filma al público y vemos la otra cámara vacía, y por ahí viene desde el fondo caminando un señor, había todo un pasillo por afuera, fumando. Viene caminando, fumando, hasta que se para atrás de la cámara y dice, pues a trabajar, había dejado la cámara abandonada. Entonces, ese es mi pequeño homenaje a los camarógrafos de Cadesso. Más allá de eso, en los fragmentos que ustedes vieron recién del juicio a las juntas militares son fragmentos de la película El Juicio. Lo que quiere decir que hay un trabajo de montaje muy profundo y de construcción de un relato. Un poco en diferencia a lo que mostró Martín, que es el crudo, con la intención de no producir un relato sobre el juicio, que creo que es como se deberían filmar los juicios realmente, ¿no? Pero en el caso de la película nuestra, sí hay una intención muy profunda de producir un relato, y los fragmentos que los 3 fragmentos que vimos recién son fragmentos que los traje para esta charla, que muestran un poco la actividad de los jueces por fuera de la actividad netamente judicial o del acto de justicia, digamos, ¿no? Con interrupciones forzadas, con intervenciones maliciosas de la defensa, etcétera, con el solo interés de complejizar, de interrumpir o de lograr que el juicio no se hiciera, que era la única estrategia de defensa. Esos fragmentos están narrados como una escena cinematográfica. El crudo no es así. Quiere decir que hay el trabajo de esta película fue exactamente un trabajo de montaje para producir un relato. ¿Qué relato? El relato del juicio de las juntas militares. Ahí hay una intermediación, que es la intermediación del autor o de los autores. Luego hay, podríamos llamarlo, una especie de puesta en legitimidad
la adquisición de avales por parte de la película. Los primeros avales fue Memoria Abierta y toda la red de víctimas, sobrevivientes, juristas, en torno a Memoria Abierta que avalaron al proyecto cinematográfico. Luego hay una puesta en visualización de la película o de los paulatinos armados que fuimos logrando hasta llegar al armado final, intentando comunicar a quienes nosotros entendíamos que eran las y los sujetos con los que estábamos trabajando, básicamente sobrevivientes, parientes de desaparecidos, jueces, fiscales, esa órbita. ¿A qué voy? Voy a que la intermediación de un trabajo de autoría sobre un proceso judicial implica también un riego. Y esa puesta en visualización y esa búsqueda de lograr avales para la película significa también una búsqueda de intentar narrar con una forma absolutamente antinatural, como es el montaje cinematográfico sobre un archivo judicial, lograr narrar un relato que radique de alguna manera en cierta realidad, que tenga algún viso de verdad, ¿no? Yo lo resumo, y creo que los documentalistas más o menos deberíamos trabajar en ese sentido, con un viso de honestidad, ser honesto con el material, no narrar lo que ahí no sucedió, sino contar la historia del juicio, que era la premisa con la que trabajamos la película. Pero sí es cierto, hay un relato, hay una narración, hay una intervención muy profunda y podríamos haber naufragado en el camino. Creo que no lo hicimos, pero ese es el riesgo, ¿no? Y ese es mi oficio. Martín, como historiadora y como directora de los archivos audiovisuales en Francia, es otro la búsqueda, digamos, ¿no? En la preservación del relato de los testigos o de los alegatos crudos, sin intervención. Son dos cosas bien distintas, con distinto valor, con distinta intención, digamos, ¿no? La intención de la película era y es que sea una puerta más de entrada de las múltiples puertas de entrada que hay a que las nuevas generaciones que van sumándose, básicamente en la Argentina, a conocer qué es lo que nos pasó en la dictadura y básicamente qué es lo que empezamos a hacer a partir de este juicio y con sus prolegómenos también en la postdictadura. Bueno, gracias a los dos. Yo por ahí agregaría algunas cuestiones, una de contexto, una señaló Ulises, pero me parece que también es importante volver a reponerla, que es que este año se cumplen justamente 40 años, ¿no?, desde que se inició justamente esta tarea de registro de juicios de lesa humanidad, tanto en Francia como en Argentina, en contextos distintos. En Francia, ahora puede apuntar un poco Martín sobre eso, pero en el contexto de una ley específica que se sancionó y que definió que ciertos procesos judiciales iban a ser considerados históricos y en tanto históricos iban a tener entonces un tipo de registro específico, un tipo de preservación y de cuidado específico y normativas de acceso también específicas. En el caso de la Argentina fue en realidad el resultado de una serie de sucesos en algún punto fortuitos, podríamos decir, y no tanto, porque el juicio a las juntas comienza en realidad a sustanciarse, se inicia la instrucción de ese juicio en la justicia militar. Así lo decide el entonces presidente de la Nación, Raúl Alfonsín,
en el mismo decreto que ordena el juzgamiento de las 3 primeras juntas militares, también, y en una reforma que hubo en ese momento del Código de Justicia Militar, se plantea que este juicio debía iniciarse en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que era el juez natural, entre comillas, de las juntas militares. Así se consideraba. Pero al mismo tiempo se prevé una instancia de apelación de esta primera instrucción en sede militar en sede judicial civil. Y se prevé también la posibilidad de que si la justicia militar no avanzaba en la instrucción de esta causa, la justicia civil pudiera abocarse a esa causa, pudiera como sustraerla y tomar a su cargo la instrucción. Y esto fue lo que pasó finalmente. La Cámara Federal de la Capital Federal, después de ciertas demoras, retrasos y finalmente de una declaración del propio Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que legitimaba de algún modo todas las órdenes que habían recibido quienes habían llevado adelante el plan criminal en la Argentina durante la dictadura, la Cámara Federal decide abocarse a este juicio. Y en esa decisión tenía la opción, la Cámara Federal, de adoptar el procedimiento de la justicia militar o adoptar el procedimiento de la justicia civil. Y decide adoptar el procedimiento de la justicia militar porque la justicia militar sí preveía la posibilidad de que el juicio fuera oral y público. En cambio, la justicia civil en Argentina en el año 85 no tenía esa posibilidad, no existían juicios orales y públicos. Si hubiera sido un juicio civil de entrada, hubiera sido un juicio escrito y hubiera sido muy diferente la historia. No tendríamos la película de Ulises, no tendríamos el archivo del juicio y hubiera sido otra la historia totalmente. La decisión de la Cámara fue una decisión política, claramente, porque consideraron que haciendo justamente oral y público este juicio, le restaban posibilidad a las Fuerzas Armadas de presionar de manera secreta, digamos, sobre el tribunal y sobre la opinión pública y demás. Entonces, por eso este juicio fue oral y público. Y el gobierno nacional sí tomó la decisión de registrarlo, ¿no? Entonces, fue el primer juicio que efectivamente se registró en Argentina. Después hubo otros juicios que siguieron después del juicio a las juntas, de los cuales no tenemos registro, que fueron escritos. Y después sí, cuando se reabre el proceso de justicia, ya se habían modificado el Código de Procedimientos en Argentina y existía la posible instancia, digamos, oral y pública. Entonces, esta segunda generación de juicios sí también fueron registrados en función de que en el medio había operado esa transformación en el Código de Procedimientos. Bueno, no, quería explicar eso que me parecía como para poner en contexto también cómo se llega a tener estos dos registros que vimos ahora. Y lo otro que quería decir sobre algo que vos comentabas, Ulises, es que si bien es cierto que efectivamente hay un nivel de autoría fuerte y de intervención de Ulises y del equipo que trabajó con él sobre el archivo y una decisión de construir una narración a partir de ese archivo, lo que a nosotros como organización, digamos, de sociedad civil que trabaja con archivos de derechos humanos nos dejó también tranquilas, es que el hecho de que Ulises iba a hacer su película únicamente, digamos, el único material que iba a utilizar para hacer su película era el archivo, el registro audiovisual del juicio, eso también generaba límites a su intervención. Obviamente él podía haber hecho una película contando, no sé, solo el relato de la defensa y el relato de los acusados en el juicio. Y bueno, hubiéramos tenido seguramente discusiones y no hubiéramos avalado la película, pero lo que nos daba cierta tranquilidad también era justamente que la decisión era trabajar sobre ese archivo judicial. Y eso nos parecía que era algo muy interesante. Un proyecto, digamos, documental, pero que tomaba la decisión de trabajar sobre un archivo, nada menos que el archivo del juicio a la Junta, sin duda, de los archivos judiciales de Argentina, posiblemente, así sin ninguna duda, el más emblemático. Bueno, no sé si pasamos una parte, les hago alguna preguntita por ahí, acabo. ¿Quién se habla? Sí.
Si quieres. Yo creo que Martín cuente un poco esto de cómo se llega a registrar los juicios en Francia, qué pasaba antes también de que, ¿no?, se pudieran registrar a partir de esta ley, y cómo funciona un poco, cómo está funcionando a partir de la sanción de esta ley, cómo está funcionando hoy el registro de los juicios en Francia, de estos juicios particularmente, ¿no? Poi otra pregunta. O por él hago la pregunta a Vices ahora, que es que preguntarte un poco cómo fue para vos. Pero, bueno, tenías experiencias previas de trabajar con documentales, pero creo que nunca habías trabajado con un archivo judicial. ¿Cómo fue para vos como ese trabajo con un archivo judicial? ¿Qué tipo de situaciones nuevas se te generaron a partir de eso? ¿Qué tipo de decisiones que por ahí antes no habías tenido que tomar? Como un poco también esto que yo planteaba sobre el límite que te generaba el archivo, como qué decisiones éticas también tuviste que tomar en relación a esto que vos decías de intervenir sobre el archivo, pero al mismo tiempo respetar de alguna manera, ¿no?, la naturaleza de ese archivo. Sí, oui. Peut-être, voilà, je vais donner quelques éléments de contexte sur comment cette loi arrive dans le contexte français. Voy a dar unos elementos de contexto sobre cómo esta ley llegó al contexto en el contexto francés. Donc en France, l'image de la justice est quand même très présente dans le paysage, puisque dès le XVIIe siècle, il y a des dessins d'affaires criminelles ou de procès qui circulent. En Francia, la imagen de la justicia está muy presente ya desde el siglo XVII, porque hay dibujos de la justicia que circulan. Mais le basculement, en fait, a lieu en 1881, au tout début de la Troisième République, qui a été élue, à l'Assemblée. Pero el verdadero cambio va a ser a partir de 1881, a partir del principio de la Tercera República. Et une des premières grandes lois qui est adoptée par cette République est la loi sur la liberté de la presse et la transparence des débats. Que con una ley muy importante, la ley de libertad de prensa y de transparencia de los debates. À partir de là, les journalistes qui étaient déjà présents mais qui n'écrivaient que des articles ont la possibilité de photographier les enregistrements et avec l'évolution des techniques de faire des enregistrements sonores ou par la suite aussi de filmer des images. A partir de ahí, los periodistas que ya igual estaban presentes, pero van a tener la posibilidad de hacer registros sonoros e incluso después filmar. Mais leur optique est vraiment celle d'illustrer des procès sensationnels, moins de faire œuvre d'information. Pero su objetivo, su perspectiva es de ilustrar juicios sensacionales más que dar informaciones, informar. Et donc, par exemple, dans le cas de filmage, ils ne font filmer que certains moments de procès qui ensuite sont retransmis à l'occasion des actualités qui précèdent la diffusion d'un film au cinéma. Y por ejemplo van a filmar algunos momentos de juicios que van a ser después mostrados, por ejemplo, en el cine antes desde el comienzo de una película, en la parte de actualidades. Donc en fait, entre 1881 et 1954, les journalistes, puisque la loi leur donne cette possibilité, bénéficient d'une très grande liberté. Ils viennent pendant les audiences, pendant qu'un avocat est en train de plaider, ils peuvent le filmer ou le photographier. Ils font des gros plans sur les accusés. Donc on est vraiment dans la création d'un récit sur le procès, où ce qui compte pour le journaliste, c'est de créer finalement une image monstrueuse des accusés. Entonces estamos realmente entre 1881 y 1954 en un momento donde los periodistas pueden intervenir en los juicios grabando, filmando, sacando fotos, incluso si hay un acusado o un abogado haciendo un alegato.
es como una cobertura muy sensacionalista de los juicios. Mais en 1954, il faut savoir que ça faisait déjà quelques années qu'il y avait un certain agacement, pour ne pas dire plus, au ministère de la Justice, et il y avait déjà des circulaires qui commençaient à inciter les présidents d'audience à ne pas favoriser justement la possibilité donnée aux journalistes de filmer ou de photographier. Pero el Ministerio de la Justicia ya estaba un poco molesto con esa actitud y ya empezó a hacer reglamentos circulares, yo no sé cómo dire en español, como para avisar a los presidentes de tribunales de no permitir ese tipo de actitudes de los periodistas. Et en fait, en 1954, il y a 2 grands procès criminels retentissants qui font sensation par les affaires qui sont jugées, qui sont très attendues. Donc il y a énormément de presse. Alors on est en 1954, il faut imaginer ce que sont les appareils photo ou les caméras. Hein, ce sont quand même des engins très massifs, avec les appareils photo font des flashs énormes. Enfin, les journalistes sont accusés d'avoir entravé la sérénité du débat et même d'avoir influencé la décision de la justice. Bueno, en 1954 hay 2 juicios así muy importantes y los periodistas que vienen con sus cámaras de fotos, sus cámaras para filmar, que en ese momento eran muy grandes y podían molestar, están acusados de haber influido en la decisión de la justicia. Et donc, une loi est votée au Parlement qui interdit strictement, à partir de 1954, tout enregistrement filmé ou audio et toute photographie. Donc les journalistes, donc en fait la loi sur la liberté de la presse s'est modifiée, ce qui est quand même assez important en France de faire ça, et donc à partir de là, on est vraiment dans une interdiction stricte. Por eso, a partir de ahí, en 1954, modifican la ley de prensa, que es algo importante, y ahí prohíben justamente la intervención, ese tipo de intervenciones y de los periodistas en un juicio. Mais dans les années 70, le climat commence à évoluer, à changer. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une prise de conscience qui a été vraiment poussée par le Parti communiste, que les procès, parce que dans les années 70, il y a des grands procès, peuvent vraiment être l'occasion de débattre de certains sujets de société importants et de leur donner un écho très important, de les sortir finalement de l'Assemblée nationale ou d'autres scènes plus confidentielles. Donc le procès devient finalement un relais d'opinion. En los años 70 hay como una toma de conciencia de la importancia que puede haber en debatir ciertas ideas también en un juicio, especialmente del lado del Partido Comunista, para sacar temas de la Asamblea Nacional o del Congreso y llevarlos también, tomar conciencia del rol que tiene la justicia en esto. Donc une volonté de leur donner plus de publicité, et à ceci s'ajoute le fait que depuis quelques années, les différents ministres de la justice constataient que les citoyens français n'avaient pas suffisamment confiance dans la justice de leur pays. Et donc il fallait trouver un moyen de regagner la confiance des concitoyens français. Bueno, entonces era una forma también de pensar en tener más publicidad sobre algunos temas. Y varios ministerios de la justicia se dieron cuenta también que el ciudadano estaba perdiendo confianza en la justicia. Era también una manera también de formar los ciudadanos con un mejor vínculo con la justicia.
Ce qui fait qu'on est déjà dans un contexte qui est favorable. Par contre, l'élément majeur, qui est vraiment l'élément qui va tout déclencher, c'est l'arrestation en 1983 de Klaus Barbie en Bolivie et son extradition en France, entraînant la décision avant la décision, en tout cas l'idée du ministre de la Justice de l'époque, Robert Badinter, de travailler sur la possibilité de filmer à nouveau les procès. Entonces era un contexto favorable y además de eso, la extradición de Barbie desde Bolivia, que fue arrestado en el 73, genera como una conciencia, darse cuenta de lo importante que podría ser filmar el juicio de Barbie. Es un poco un resumen esta parte. Oui, mais ça va. Ça va quand même. Juste pour terminer, voilà, sur le contexte, il faut savoir que donc, quand la décision est prise, voilà, ça se traduit par la loi du 11 juillet 1985, dont l'objet est de constituer des archives historiques. Hein, c'est pas parce que on va refilmer certains procès qu'on revient à la situation antérieure à celle de 1954. C'est-à-dire que l'enregistrement par les journalistes ou la prise de photos par les journalistes reste toujours strictement interdite, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, il s'agit vraiment de créer des archives historiques dont le seul objet est d'être versé ensuite aux archives nationales et de servir pour l'histoire plus tard. Entonces, con la ley del 11 de julio de 1985, el objetivo realmente igual es constituir archivos históricos de la justicia. La idea no es volver a la situación previo a 1954, pero realmente pensar en esos archivos como unos archivos históricos. Et donc, les journalistes sont toujours interdits. Los periodistas siguen teniendo la prohibición de filmar y registrar y grabar las audiencias, como hacían en esa época. Bueno, un poco lo que venía por el lado de la pregunta de Vero era cómo nos enfrentamos nosotros a trabajar frente al archivo del juicio de las juntas militares, que tenía varias complejidades. La primera complejidad era la enorme responsabilidad de ir a tocar esa fuente histórica prácticamente inédita, casi en su totalidad hasta este momento, y ir a tocarlo de primera mano. Ya estábamos en el año, 2020, o sea que ya sabíamos lo que íbamos a escuchar. Lo que no sabíamos era cómo lo íbamos a escuchar. El juicio de las juntas militares es un juicio que está hecho a flor de piel. Es primer juicio oral, como decía Vero, recién hecho en la Argentina, con muchas y muchos testigos que vinieron del exilio a testimoniar, sobrevivientes, familiares que todavía no sabían dónde estaban, ni siquiera si estaban vivos o muertos sus desaparecidos, y con las garantías que podía ofrecer la República en ese momento, que eran simbólicas, ¿no? Los 9 comandantes imputados y sus subordinados todavía tenían control sobre tropas, arsenales, como se demostró muy poquito tiempo después del juicio. Entonces, los testimonios que se dieron durante el juicio implicaban un enorme coraje cívico por parte de la persona que prestaron su testimonio. Dicho de esa forma, el sede judicial por primera vez en la historia, había habido un prolegómeno que era la elaboración del informe del Nunca Más, donde muchos de esos testimonios se habían recogido, pero no en sede judicial, no frente a los jueces, no con un fiscal acusando y defensores atendiendo a defender a los 9 imputados comandantes de las 3 primeras juntas militares de la última dictadura. Entonces, ir a prestar el testimonio en esa situación, en esas condiciones, implicaba un enorme coraje.
y todos los delitos que se estaban ventilando, por usar una palabra que usaba el tribunal, eran horribles. Estamos hablando de terrorismo de Estado, muy parecidos a lo que al testimonio de la señora que escuchábamos recién. Me impactó el mismo tipo de operación. El submarino, las patadas, las violaciones, etcétera. No quiero caer en ese tipo de relatos en esta charla. Pero el mismo tipo de terror de Estado. Sí, pero esto eran nazis. Pero sí, también. Eso hizo que el material nos diera una otra enorme complejidad que fue transitarlo cotidianamente. Técnicamente sabíamos que nos enfrentábamos a 530 horas de archivo, lo que es un cuerpo gigantesco para manipular. Y uso la palabra manipular no ingenuamente. Un montaje, como decía antes, es una profunda manipulación. Y nosotros sabíamos que íbamos a tener que manipular profundamente para poder elaborar el relato que queríamos hacer. Manipular 530 horas de archivo para trabajar en el montaje de una película es muchísimo. Entonces, la única forma que entendimos que lo podíamos hacer era si lo lográbamos hacer disciplinadamente, financiados para hacerlo, con un equipo de trabajo de principio a final. Y así lo logramos hacer. Fuimos 3, Alberto Ponce, el montajista, Gisela Pelay, que era la coordinadora general de la película, y yo, y elaboramos 3 documentos en el periodo de visualización que fueron casi 8 meses. 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, nos encerrábamos a ver el juicio y podíamos ver entre 4 y 6 horas por día porque nos implicaba discusión, ir deteniendo. Y elaboramos 3 documentos, básicamente. Una planilla de Excel, que está en memoria abierta, donde se puede navegar el material de 1000 formas distintas. Nosotros teníamos que saber que tal caso había sucedido en tal provincia, el tal centro clandestino que estaba a cargo de tal oficial de ejército, marina o aeronáutica, que en ese lugar habían estado también otras personas. Toda esa parte teníamos que saber y teníamos que poder llegar a cruzar archivos por muchos lugares, pero también teníamos necesidades cinematográficas. Y Martín lo puso muy bien recién, el archivo judicial no tiene una necesidad cinematográfica, estático y sin producir un relato. Este material, como les decía yo al principio, no sabían cómo filmarlo, pero en su gran mayoría es estático y sin producir un relato, más por pereza que por intención de los camarógrafos, creo yo. Y nosotros sí teníamos que producir un relato. Entonces teníamos un interés muy grande en ir cada vez que la cámara se cerraba sobre algo, cada vez que la cámara acompañaba a alguien, cada vez que pasaba algo que nos permitía generar un montaje con raccord, etcétera, ¿no? Cuestiones cinematográficas eran oro en polvo para nosotros. Eso también constaba en la planilla. También sabíamos que a lo largo de esas 530 horas, algo de eso íbamos a encontrar. Yo estuve los 8 meses esperando que pusieran una cámara adelante, que es lo que nunca sucedió. Pero sabíamos que algunas cositas íbamos a ir encontrando que nos permitieran armar un montaje. Entonces había otro problema. Cambiaban la ropa los actores. Entonces en la planilla esa también, por ejemplo, consta el color del traje de los jueces y de los fiscales y los defensores, el color de la camisa, el color de la corbata, para no romper el verosímil, digamos, ¿no? Si, de hecho, en el material que vimos recién, cuando Orjeira, que era el abogado de Viola, discute,
hay una serie de ida y vuelta entre Estracera y Arranián que no pertenecen a esa escena, son de otro lado. Y bueno, ahí tuvimos que buscar cómo hacerlo y que la ropa fuera la misma. De hecho, en el de Estracera hay si lo mirás finamente te das cuenta. Bueno, todo eso constaba en la planilla, porque nosotros teníamos esa necesidad, cómo armar el relato y un relato que fuera... Está filmado con una intención judicial televisiva del año 85 y nosotros teníamos que hacer una película cinematográfica en el año 2025. Así que nos enfrentamos también a ese desafío, cómo catalogar ese material para después poder trabajarlo. Estaba la planilla de Excel, yo tomaba notas manuscritas, que me llevo mejor con eso, indicando cada cassette Umatic tiene su correlato en un clip digitalizado. O sea, cassette 1, clip 1, y así, hasta el 530. Entonces, clip 1 y cada cassette y cada clip tiene un timecode. Empieza en el 0000 y termina en el 62 más o menos. Bueno, nota manuscrita cassette, timecode, quién es el testigo que habla, qué día es, qué jornada de juicio y qué es lo que está pasando. Y yo iba anotando lo que a mí, como cineasta, me iba despertando la atención. Podía ser el tema del que se hablaba, cómo se hablaba del tema, un evento de cámara, etc. Es el segundo archivo, también está en manos de Memoria Abierta, son 9 cuadernos, para mí son muy fáciles de explorar. Y después el tercer archivo es la extracción de cada clip. Era un proyecto del programa de edición. Nosotros usamos un programa de edición que se llama Avid o Avid o Avid, los franceses, no sé. Sí, usamos ese programa. Cada clip era un proyecto. O sea que teníamos cada clip, era un timeline, una línea de tiempo con la audio y video. Y sobre esa línea de tiempo, Alberto Ponce, el montajista, cada vez que había un corte, iba cortando. Cada vez que la cámara se acercaba, cuando había una diferencia, ya lo iba cortando. Y además le iba poniendo lo que en el programa se llama markers y locators, que traducidos serían marcadores y localizaciones, que le permiten dejar sobre el programa un cuadrito de texto. Eso luego se puede exportar en una planilla que se exporta como PDF, y en esa planilla que se exporta consta todo, número de clip y dónde están estos markers y locators, qué dice, qué cuadro de texto tiene, o sea que esa es otra planilla muy vasta. Con esos 3 documentos pudimos abordar y manipular un archivo enorme. Más o menos creo que Bueno, un poco, ahora pasamos a la segunda parte, ¿no? Pero solo para contar que todo este material que Ulises dice que está en memoria abierta, además que está en memoria abierta en el archivo, también nos permitió a nosotros que Memoria Abierta tiene desde el año 2011 una copia digital del juicio a las juntas. Eso fue lo que nos permitió también ofrecerle a Ulises la posibilidad de que él pueda hacer la película con este material. Porque, bueno, por un acuerdo con la Cámara Federal de la Capital, a partir de esa fecha nosotros hicimos una copia digital del archivo Umatic. Este es el formato, digamos, original, no es el original, parece que se filmó, pero es el original del archivo, y ese archivo físico sigue estando hoy en la Cámara Federal de la Capital Federal, todos esos Umatic, pero en 2011 nosotros pudimos hacer una copia digital, y esa copia digital es la que nos permite también dar acceso a ese material. Nosotros, a todos los que son operadores no judiciales, digamos, para llamar, a todos los operadores judiciales les da acceso a lo que necesiten del juicio a las juntas la propia Cámara Federal, para todos los juicios que siguieron después del juicio a las juntas, donde muchas veces fue necesario volver sobre este juicio, sobre testimonios, o fundamentalmente sobre testimonios del juicio a las juntas.
pero todo lo que son demandas que no tienen que ver con el Poder Judicial, las gestiona Memoria Abierta, a partir de esta copia que pudimos hacer en 2011. Y a partir de la película, del proyecto de Ulises, también pudimos hacer otra cosa que fue muy interesante. Una fue sumar todos estos materiales que trabajaron ellos, este Excel fundamentalmente que dice Ulises, porque es un material muy interesante de descripción del contenido, así, digamos, minuto a minuto del juicio, nos permitió a nosotros nutrir mucho la información de nuestro catálogo, del catálogo que nosotros tenemos en Memoria Abierta, donde tenemos la descripción también de las jornadas de juicio, de los testimoniantes, pero toda esta información fue volcada al catálogo para poder enriquecerlo. Más allá de que además el Excel y los cuadernos están también en archivo de Memoria Abierta. Y lo otro que pudimos hacer a partir del proyecto de la película es hacer una nueva digitalización, porque también nos dimos cuenta a partir del trabajo que hicieron ellos que, por un lado, había faltantes en el archivo original que tenía la Cámara Federal. Y había también copias que estaban en bastante mal estado, tanto de imagen como de sonido, porque habían sido manipuladas por el Poder Judicial de manera poco cuidadosa. Entonces, también por el paso del tiempo, además ya los Sumatics estaban como en el límite de su vida útil como soporte, entonces conseguimos financiamiento para hacer una segunda digitalización, ya en mucha mejor calidad, que nos permitió mejorar muchísimo el sonido, fundamentalmente del archivo, pero también nos permitió trabajar sobre la imagen. Y lo tercero que hicimos, también asociados un poco con el proyecto de la película, fue ir a buscar un archivo del juicio a las juntas que había quedado en Noruega, porque los jueces de la Cámara Federal que hicieron el juicio, 2 años después del juicio empezaron los levantamientos militares en Argentina para justamente impedir que los procesos de justicia continuaran. Y en ese contexto, los camaristas que hicieron el juicio decidieron hacer una copia en VHS del archivo completo del juicio a las juntas y sacarlo fuera del país. Lo decidieron por motu propio. Ya no era camarista ninguno en ese momento. Lo decidieron porque tenían un compromiso ético con ese archivo y se dieron cuenta que era importante resguardarlo. Y lo llevaron en un viaje en valijas, esos VHS, a Noruega, porque habían conseguido en Noruega la posibilidad de depositarlos en el archivo del Parlamento noruego, donde están hasta el día de hoy. Y la otra cosa que pudimos hacer en el marco de este proyecto fue rescatar esa... Noruega había hecho también una copia a partir de esos VHS, y pudimos rescatar esa copia, por un lado, y Ulises trabajó en parte con esa copia, pero además pudimos redigitalizar los VHS en Noruega, en la Biblioteca Nacional de Noruega, con la tecnología que tiene la biblioteca para hacer esto, y pudimos tener también una copia digital de esos VHS que estaban en Noruega. Así que finalmente creo que Ulises pudo usar los diferentes materiales y nosotros hicimos una copia final del juicio a las juntas que tiene todos estos, digamos que es una síntesis de lo mejor que había en términos de calidad, de sonido y de imagen de todas estas copias que pudimos hacer o rehacer, ¿no? Ahí trabajamos con 3, en realidad, archivos, el de los Sumatic, el de la copia digital que teníamos y el de la copia de Noruega, y con todo eso quedó una versión final, que todavía la Cámara Federal no la vino a buscar. La tenemos en Memoria Abierta. Bueno, pasamos a la segunda parte. Esta propuesta, così por la hora, quería empezar, si seguimos debatiendo un poco, conversando un poco, yo tengo un par de preguntas, se me ocurrieron recién más para ambos, y terminamos con los videos, así la gente ya ve, así aprovechamos y no tenemos que perder tiempo. Tengo una pregunta para ambos. Primero, si tienen ustedes interés en las películas de juicio, o sea, ¿cómo
O sea, si hay alguna película que fue alguna vez una referencia para ustedes, como decir, esto me encanta, esto es lo que a mí me gusta. Y a Martín también si ve el potencial cinematográfico de estas imágenes. Dos preguntitas. Oui. Alors, c'est une question qui n'est pas facile parce que, en fait, dans la loi du 11 juillet 1985 qui a créé ces archives audiovisuelles de la justice, il y avait quelques indications qui étaient données, comme par exemple la caméra qui doit être fixe, par opposition à ce qu'étaient les images filmées par les journalistes qui se déplaçaient un peu partout dans la salle d'audience. Mais il y avait finalement assez peu d'autres précisions. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui a été fait en termes d'enregistrement et quelle réutilisation, en effet, on peut faire. Est-ce qu'il y a un langage cinématographique qui s'est créé? Voy a resumir. La ley de 1985 planteaba que la cámara debía ser fija justamente por lo que pasaba antes, de evitar la circulación de gente durante las audiencias. Y entonces también al tener una cámara fija, uno tiene también que preguntarse qué puede ser la reutilización de esas imágenes, porque no es como una cámara de cine que sigue la escena. Et alors, peut-être, je dois préciser qu'aujourd'hui, il y a 33 procès qui ont été filmés au titre des archives audiovisuelles de la justice. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a le 33e qui est en train, qui vient tout juste de commencer et qui est filmé. Donc, on est sur un processus qui est toujours actif, qui n'est pas très fréquent. Il n'y a que 33 procès qui ont été filmés depuis 1987, donc il y a quand même beaucoup de procès. Hay solo 33 juicios firmados en Francia desde 1987, o sea, no es muy frecuente. Voilà, donc ça fait 6900 heures. 6.900 horas. Voilà, donc dans les explications données au lycée, comment dompter 500 heures d'enregistrement, je comprends très très bien ce qu'il veut dire. Relación a lo que decía Ulises de cómo dominar 600 horas de registro, entiendo totalmente lo que quiere decir, conseguir. Et en fait, est-ce que c'est une question effectivement que moi je me suis souvent posée de savoir est-ce qu'il y a un langage, une grammaire cinématographique qui se dégage de ces enregistrements, sachant qu'entre 1987 et aujourd'hui, la façon de filmer a quelque peu évolué. Es una pregunta que me hago mucho de ver si hay alguna gramática, un lenguaje cinematográfico con estos archivos, teniendo en cuenta que entre 1985 y ahora la manera de filmar cambió un poquito. Pour répondre à ta question, Monica, je prendrai un contre-exemple. Bueno, un contre-ejemplo. Qui est en fait ce qui a été fait pour le procès d'Adolf Eichmann en 1961 à Jérusalem. ¿Qué es lo que se hizo con el juicio de Eichmann en Jerusalén en 61? Je ne sais pas ce que tu en penses, Ulises, mais moi je trouve que c'est vraiment le procès qui a été le mieux filmé. Para mí no sé qué pensás Ulises, pero para mí es el juicio que fue mejor filmado. Et pourquoi je dis ça de cette façon-là? Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui a été demandé au réalisateur. Donc on est en 1961 et l'objectif de l'État d'Israël, quand il décide de filmer ce procès, c'est de le filmer pour la télévision. Pas la télévision Israël, parce que ça n'existe pas en 1961, il n'y a pas de télévision, mais c'est vraiment la télévision à l'étranger. Lo que es interesante ahí es lo que le pidieron al director que filmó ese juicio, que fue que se pueda transmitir para la televisión, pero no para la televisión de Israel, porque no había televisión en Israel, pero para la televisión extranjera. Et donc, ils vont chercher un réalisateur américain qui s'appelle Leo Hurwitz,
qui a une très grande pratique de la vidéo et il a 2 instructions. Buscan a Leo Horvitz, Léo, oui, c'est un Américain. que es americano y que tiene una trayectoria importante, y le dan 2 instrucciones. La première, c'est que les caméras ne doivent pas se voir et on ne doit pas les entendre. Las cámaras no se pueden ver y no hay que escuchar, no se las puede escuchar. Oír. Et donc à partir de là, il bénéficie d'une très grande liberté, ce qui lui donne la possibilité de développer une appréhension très sensible de ce procès. Eso le va a dar mucha libertad y le va a permitir desarrollar una apropiación muy sensible de este juicio. Et aujourd'hui, si on a la capacité de comprendre comment Adolf Eichmann a construit son personnage pendant le procès, c'est justement parce que Léo Hurwitz a eu beaucoup de liberté, c'est-à-dire qu'on a des heures et des heures où on voit Adolf Eichmann, et même quand il ne parle pas. Y si hoy podemos como entender el personaje que construyó Eichmann en ese juicio, es justamente porque tenemos tantas horas filmadas de él donde lo podemos ver incluso cuando no habla, que no habla ese acusado. Et tout ça pour dire que voilà, on a un réalisateur qui a réfléchi à qu'est-ce que ça veut dire filmer la justice, comment on filme un procès, qu'est-ce qui se passe dans un procès, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas, à quel moment il y a des choses qu'on ne montre pas. Alors que dans la façon de filmer les procès en France, il n'y a pas cette compréhension intime de ce que veut dire constituer des archives. Sans parler d'archives historiques, ça c'est une notion qui est très floue pour moi, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire constituer des archives sur un procès? Por eso tenemos un director que ahí pudo pensar qué mostrar en un juicio, qué no mostrar, de qué manera, y eso no pasa en Francia en la filmación de los juicios, como que no hay esa reflexión sobre cómo constituir un archivo histórico, en el sentido documental del archivo. C'est-à-dire que la justice veut être représentée de façon neutre, ce qui est pour moi un fantasme total parce qu'il suffit de mettre une caméra et on n'est absolument pas dans la neutralité. Même une caméra de vidéosurveillance est tout sauf neutre. La justicia tiene esa fantasía de querer ser filmada como neutra o imparcial, pero es algo absolutamente imposible a partir del momento en el que uno pone una cámara en un lugar, incluso podría ser una cámara de vigilancia, es algo que no puede suceder. Et en fait, depuis, voilà, moi je suis arrivée j'ai pris la tête de mon département en 2014 et depuis 2018, voilà, j'arrive à discuter avec le ministère de la Justice, avec les tribunaux, avec le ministère public et j'essaye à chaque fois de procès en procès, à chaque fois il faut tout recommencer du début, mais voilà, d'essayer de leur faire comprendre ce qui va se passer quand les caméras vont filmer et d'arriver à dédramatiser ce que la caméra va filmer. Justement, voilà, je ne sais pas si les procès, voilà, la façon dont on filme plus récemment est plus intéressante d'un point de vue cinématographique, mais en tout cas, pour arriver à saisir plus d'informations sur un procès, à mieux restituer la dynamique des débats et ce qui se joue dans le débat contradictoire aussi. Donc, voilà. Excuse-moi. No, desde 2014 que empecé en esa dirección y desde el 2018 pude empezar a hablar en el Ministerio de la Justicia justamente sobre la necesidad de filmar estos juicios de una manera para desdramatizarlo y que se pueda entender también qué se está filmando, cómo se está filmando y trabajar también ahí. Donc en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même cet intervalle finalement assez grand entre 1985 et aujourd'hui. Donc on a quelques procès, on a cette évolution et effectivement,
Là, vous avez deux expositions qui vont commencer vendredi et samedi à La Plata, la commission provinciale de la province de Buenos Aires, et puis au Parque de la Memoria avec Memoria Abierta aussi, que je vous invite à aller voir, bien sûr, parce que il n'y aura pas que ça, heureusement, mais il y aura quand même quelques enregistrements de ces procès. Donc là, vous voyez des extraits assez longs, et effectivement, c'est les enregistrements que moi j'avais réalisés pour une exposition en 2020. J'ai essayé, voilà, de travailler ces matériaux pour en sortir un sens peut-être un petit peu différent et signifiant. Excuse-moi, encore une fois. Pasó un tiempo desde que se empezaron a filmar los juicios en Francia hasta el día de hoy. Ahora van a poder ver ahí videos de los juicios de Francia presentados en dos muestras, una en La Plata, en la Comisión Provincial por la Memoria, y otra en el Parque de la Memoria, en una muestra que se inaugura, en la que participa, que armó toda la muestra Memoria Abierta del Parque de la Memoria. Y ahí Martín dice que trató de hacer algo con esos videos que se van a mostrar, que justamente puede actualizarse un poco la mirada sobre los archivos de estos juicios. Bueno, voy a tratar de más o menos acordarme la pregunta. Pero es que sí que La película. eres de juicios que se hicieron. No, no me referencié en ninguna película de juicio. Sí hice una disección muy profunda de Eichmann y de Israel en Jerusalén, pero me di cuenta inmediatamente que el material era completamente disímil. Digamos, hay muchas cámaras en el juicio Eichmann, están filmados de frente Eichmann, los testigos. Hay una riqueza de material que yo inmediatamente me di cuenta que no tenía. Entonces preferí no ver ni referenciarme en nada. Sí, como les decía antes, hicimos un trabajo de catalogación muy profundo y establecimos, como si fuera una brújula, cuáles eran nuestros puntos cardinales. El material, a pesar de ser muy duro, fue muy difícil esta visualización continua durante muchos meses. Fue realmente muy duro atravesar ese proceso. Era también muy atractivo. Que no se entienda mal, me refiero atractivo para nosotros, sobre el equipo que trabajó conmigo, en tanto narradores, digamos, ¿no? Porque el juicio trabaja, son 700 y pico de casos, o testigos, ¿no? Son unos centenares de casos, no me acuerdo exactamente cuántos casos, 700 y pico de casos. Cada caso está contado por los testimonios que orinan los testigos desde múltiples puntos de vista. O sea, narrativamente era apasionante. Entonces ahí teníamos el primer gran problema. Además que hay algunos casos que son emblemáticos, ¿no? Bueno, entonces ahí teníamos el primer gran problema, que era la tentación, que de hecho muchas veces caímos ahí, la tentación de ponernos a narrar cada caso, porque realmente sentados en una isla de edición con un equipo de trabajo, poder armar el caso de Dagmar Hagelin, por ejemplo, que es impresionante cómo está armado el caso judicial y los testigos. Realmente se podía armar con ese, y se puede armar, ojalá que venga alguien y lo haga, que tenga ese interés, digamos, ¿no? Pero yo quería contar la historia del juicio. Entonces, ese era un primer punto cardinal. Tenemos que contar la historia del juicio, y si para contar la historia del juicio nos perdemos en una ristra de casos, vamos a tener una meseta narrativa, porque cada caso es relativamente similar. Secuestro, desaparición, tortura, muerte. Y se acabó el caso, digamos. Hay de muchas formas, pero narrativamente era pasar de un caso,
igual, a otro caso igual, a otro igual, no, pero con el mismo procedimiento narrativo lo teníamos que abordar. Entonces dijimos, no podemos perder en los casos, por más atractivos que sean para narrar cada caso, porque la historia que estamos contando es la historia de juicio. Entonces, ese era un punto cardinal. Otro punto cardinal que establecimos fue el juicio, cualquier juicio, desde el punto de vista de la dramaturgia, es sumamente interesante porque las fuerzas en oposición están ahí. Cada fuerza va a esgrimir todos los argumentos que pueda para imponerse sobre la otra. Y va a haber un coro, una especie de semidioses que van a dictaminar cuál fuerza prevalece. Son los jueces. Y a las fuerzas las apoya el Ministerio Público y la Defensa, más todos los testigos. O sea, narrativamente es fantástico. O sea, es perfecto. Pero en el caso judicial, el orden de los factores no altera el producto. No importa cuando se muestra la prueba, la valoración de la prueba va a ser al final del juicio. En el caso de un relato, el orden de los factores altera el producto definitivamente. La primer víctima o sobreviviente en testimoniar en el juicio, corregime si me equivoco, es Adriana Calvo de la Borde. Hay testigos, pero son testigos políticos, militares, sindicalistas, empresarios, hasta que un día aparece el primer testigo sobreviviente. Adriana Calvo de la Borde es una señora, ya falleció, que da a luz mientras es llevada a, creo que es a la brigada de Banfield, no me acuerdo, al Pozo de Arana. Bueno, da a luz esposada en el asiento atrás del auto, mientras el Falcon se dirigía a toda velocidad, anda a saber, al Pozo de Arana, un centro clandestino de tortura y exterminio. El caso de Adriana Calvo de la Borde, el relato de ella, como yo decía, los testimonios son a flor de piel. El de Adriana Calvo de la Borde es tremendo. Es tremendo. Es la primer sobreviviente que testimonia. En la cronología del juicio es del principio. En la cronología de la película es del final. Entonces ahí entendimos el otro punto cardinal. La cronología, la dramaturgia del juicio era muy, muy interesante para abordar el relato, pero no la cronología. La cronología nos destruye, a mi criterio, viene otro atrás mío u otra y hará otra cosa y ojalá que suceda, pero nosotros entendimos que la cronología la teníamos que recrear con libertad y así lo hicimos. Esos fueron básicamente los dos grandes puntos cardinales y un tercero que fue darnos cuenta a medida que íbamos avanzando. Llegamos al proyecto entendiendo la responsabilidad de lo que estábamos abordando, que excedía lo cinematográfico. Por eso tampoco me quería meter con películas de juicio porque era otro el camino. Y que esa responsabilidad nos fuimos dando cuenta que excedía nuestras posibilidades razonables. Más allá del posicionamiento político, de la buena voluntad, del compromiso, había algo más. Y así lo hicimos y fuimos a la consulta con Memoria Abierta, con Madre Plaza de Mayo, con sobrevivientes, múltiples veces, para entender nosotros y escuchar las devoluciones y luego procesarlas, digamos, ¿no? Para entender si estábamos realmente trabajando en el camino que queríamos trabajar, digamos, ¿no? Entonces, con esos tres puntos cardinales abordamos el proceso de fabricar la película, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, mi respuesta es no. No me referencié en ninguna película de juicio, ni tengo un atractivo especial hacia las películas de juicio. No, esta es mi 10ª película.
había filmado un juicio previamente. Bueno, no sé si quiere decir. Juicio, sí. Bueno, es una película que filmé en el año 2011, por ahí, 2012, 2013, ya no me acuerdo. Se llama Desierto Verde, que habla sobre la problemática del monocultivo y las tecnologías asociadas al uso intensivo de agrotóxicos en la Argentina, que como todos sabrán, son más de 20 millones de hectáreas arables, una de las planicies agrícolas más grandes e importantes del mundo, etcétera, 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 que en este momento están siendo bombardeadas por moléculas tóxicas, me derivo del tema completamente, ¿no? Perdón, pero que son bombardeadas campaña agrícola tras campaña agrícola con miles de toneladas de moléculas tóxicas, pesticidas, insecticidas, biocidas de todo tipo. Eso genera en los pueblos aledaños a la zona de cultivo, o sea, millones de argentinos y argentinas, problemas de la salud. Y el primer juicio contra productores agrícolas se hizo en la ciudad de Córdoba. Y bueno, yo estaba haciendo una película sobre ese tema, pedí permiso y filmé el juicio. ¿Y tenías indicaciones de dónde poner la cámara? No, pero estuvimos muy cerquita de que nos echen. Porque el juez, no sé si hay en la justicia acá, el Gurí Rodríguez, un personaje muy interesante. Eran 3 jueces el tribunal. El juez Trapiana, por eso dicen el Gurí Rodríguez, lo único que me dijo, no interrumpan nada. Lo filmamos con 3 cámaras de frente. Y armamos una cosa muy interesante que era, los camarógrafos tenían intercomunicador y yo estaba como si fuera atrás del tribunal, en una oficina atrás del tribunal, y veía los 3 monitores de las 3 cámaras. Entonces yo podía pedirle a los camarógrafos que abran, que cierren, con total libertad. Nos permitieron eso. Y una sola vez incumplí. Y interrumpimos, que fue, no sé si alguno lo recuerda, al doctor Andrés Carrasco. El doctor Andrés Carrasco ha fallecido, un médico, becario Guggenheim, vivió unos 20 años en Alemania, desde la década del 70, estuvo a cargo fue presidente del directorio del CONICET, y demostró el impacto en la placenta y cómo había una disrupción endocrina a partir de el glifosato, del metabolito de descomposición del glifosato que se llama AMPA. Lo demostró científicamente y puso a toda la industria de rodillas. Es tan poderosa la industria que se levantó inmediatamente. Pero cuando Carrasco fue a testimoniar, yo le pedí a mis compañeros que éramos contra el equipo que cuando termine aplaudan. Y casi nos cuesta la película. Pero bueno, esa fue mi intervención en la justicia. Esa había sido mi única experiencia con un juicio y no tengo, pero lo había filmado porque mi interés estaba sobre la problemática del monocultivo, de las semillas modificadas genéticamente, del uso intensivo de biocidas, etc. Ese era mi interés. El juicio me servía para ese relato. Y con el juicio de las juntas, por supuesto que cuando empecé a trabajar y no sé, no me acuerdo ya en qué momento me di cuenta que todo estaba filmado, me atrajo ese material, pero no era mi motivación no era judicial, mi motivación era el relato que ahí podía llegar a encontrar. Voy a hacer una pregunta, sería una trampa. Hablando de lo que decías, en Argentina hasta hace muy poco era el Inca, en muchos lugares que filmaban los juicios de lesa humanidad. Sí, claro. ¿Y por qué pensás que habiendo tantos cineastas del Inca filmando los juicios o estudiantes cineastas, no hay películas o documentales sobre los juicios que son de la reapertura, de los de después de 2006? ¿Cuál es? ¿Pensás de...? O sea, vos que estabas... ¿Hasta qué hora tenemos? Unos tips, ¿sabes? ¿Puedo
Empecemos que hay. Pero puedo empezar de ahora hacia atrás. Te puedo decir por qué no hay en los últimos 2 años. Porque no hay más Inca, básicamente. Pero, bueno, vayan, háganlas. Hay que hacerlas. Están ahí, los archivos están ahí. No creo que tan bien preservados como los que tiene Martín. De hecho, sabemos que no. Están... la página. Pero bueno, hay que hacer ese trabajo. Sin duda que hay que hacer ese trabajo. No yo, no es para mí. Yo ya, mi cuota se la vi. Pero sí, hay cientos y miles y decenas de miles de personas que hacen cine en la Argentina. Ojalá aborden esos archivos y revisiten el archivo del juicio de la Junta, pues se puede hacer infinitas películas a partir del archivo del juicio de la Junta. ¿Qué pasa si cerramos sobre esta frase? Hay que caer al lado de Punta o tenemos La Paz, Sierki, de proyectar y platos y ya son las 8, sí. Yo terminaría con la proyección de los salir y si quieren charlar, disfrutar en el pasillo. Bueno, muchas gracias. Y gracias a ellas.